Hola amigos, soy Chariel. Estoy aquí nuevamente con ustedes para hablar del mensaje de la semana, de los arcángeles y del oráculo de los maestros ascendidos. Esta vez será de la semana que va del 1 de junio al 7 de junio. Vamos a ver qué nos dicen esta vez los arcángeles y vamos a coger una carta. Estamos todavía en plena luna llena del eje Sagitario-Géminis. Es en realidad una semana con muchísima energía, con muchísimos cambios y con muchas posibilidades para conectar con nuestra propia sabiduría y nuestro despertar de conciencia. La primera carta es la carta del arcángel Rafael. ¿Veis? El arcángel Rafael es la medicina de Dios. Como su nombre lo dice, él es el médico celestial. Esta semana el arcángel Rafael nos va a bendecir con una gran cantidad de energía sanadora, una energía que va a despertar no solo el médico interior dentro de cada ser humano, sino que también nos va a permitir escuchar aquellas maneras que tiene el cuerpo de decirnos algo. Como sabemos, en los últimos años se ha sustentado ya a través de muchas investigaciones, como por ejemplo la medicina germánica, cómo nuestro cuerpo, a través de un impacto emocional, puede manifestar algún tipo de enfermedad física. Entonces, esta semana yo los invito, queridos amigos, a estar atentos a las señales del cuerpo, a escuchar ese dolor, ese malestar, esa inflamación, ¿sí? Esa baja de temperatura, ese calambre, ese golpe que te diste y que aparentemente puede ser tonto, pero que en el fondo se debe a una manera como tu cuerpo te está diciendo: dame atención, ponme atención, hay algo que te tengo que decir, porque hay alguna emoción reprimida, porque quizás hay algún sentimiento de culpa, porque podría ser que además estés reprimiendo alguna emoción o algún sentimiento y el cuerpo quiere que tú lo manifiestes. Entonces te da una llamada de atención de esa manera. El arcángel Rafael también esta semana nos habla de aquellos procesos sanadores que podemos tener de una manera holística, es decir, a través de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Cuando hablamos del tema holístico es cuando vemos al ser humano desde todos sus aspectos, desde todas sus capacidades, desde todos sus cuerpos, desde todas sus manifestaciones. Así que, como todo está engranado en este universo, cuando sanas una parte de tus emociones, seguramente y seguidamente verás algún tipo de sanación física y seguidamente verás también cómo tu cuerpo energético, como tus centros energéticos, que son tus chakras, como tu aura, también va manifestando mayor cantidad de energía. Así que esta semana, amigos, pues todos los que queráis hacer algún proceso de sanación, lo más importante es identificar cuál es ese punto en tu vida en donde se inició o se originó todo este proceso de enfermedad, por así decirlo, o de falta de armonía que puede estar perjudicándote ahora mismo. Como sabemos, muchas enfermedades se han originado en el vientre de la mamá. También muchas enfermedades se han originado en patrones repetitivos en donde nuestra alma ha decidido conectarse con las almas de nuestros ancestros y es allí donde se dan las fidelizaciones, ¿no? En donde se puede mover muchísima energía, por ejemplo, a través de las constelaciones familiares. Y también, ¿por qué no? Pues yo les diría que los que queráis empezar a hacer un proceso de sanación personal, empecéis sobre todo primero identificando cuáles son aquellos puntos o aquellas zonas que hay que ir sanando. Recordemos, como decía el doctor Edward Bach, que para llegar a sanar alguna emoción profunda es necesario ir quitando esas capitas de cebolla, empezar por fuera e ir sacando lo que está encubriendo esa emoción y después ir sacando lo que se ha creado como una especie de protección, como una coraza
que el propio ser humano se pone delante para protegerse, y a medida que se van quitando esas capitas de cebolla, pues se va llegando también al origen del problema. Hay muchísimas maneras actualmente, hay muchísimas terapias, hay muchísimos terapeutas, pero en realidad, como siempre digo, los terapeutas o las terapias que se realizan con ángeles y que se realizan con conexiones divinas son las que verdaderamente nos pueden limpiar y nos pueden sanar en todos los niveles. Bien, así que un angeloterapeuta o un terapeuta que trabaja con ángeles o con energía angélica es el que puede trabajar en todos tus cuerpos y con la actividad de seres de luz laborando en tus propios centros de energía. Vamos a ver qué otro arcángel nos habla esta semana, que va del 1 al 7 de junio. Y voy a volver a mezclar las cartas y vamos a ver qué nos dicen un poco para complementar esta carta del arcángel Rafael. Pues bien, nos habla del arcángel Zadkiel, ¿sí? La carta del arcángel Zadkiel nos dice, como complementando este mensaje, que muchas enfermedades pueden venir también de manera karmática, como pactos de alma, pactos que el alma hace para que cuando tú encarnes en un grupo familiar, quizás seas tú el que se lleve la mayor carga de karma a nivel de enfermedad, ¿no? Algunas veces pasa que en algún grupo familiar hay un hermano o una hermana que es el que manifiesta algún tipo de enfermedad física y de esa manera está redimiendo el karma familiar. Entonces, hay muchas enfermedades que son karmáticas, sobre todo aquellas enfermedades congénitas, aquellas enfermedades hereditarias, bien, son enfermedades karmáticas. Esta información nos la acaba de complementar Arcángel Zadkiel, pero Arcángel Zadkiel también nos habla de que hay muchas enfermedades que se pueden originar inclusive en esta vida por nuestros propios actos, como enfermedades venéreas, por ejemplo, y que tienen que ver también con un proceso de sanación a nivel de los chakras inferiores y que posiblemente esta persona que puede estar pasando por algún tipo de enfermedad así, se ha rechazado o ha rechazado su cuerpo, o en otra vida pues también ha tenido algún tipo de actividad sexual que ha sido reprimida o que ha estado condicionada a una serie de parámetros de la época en la que vivía, por ejemplo. Bien, pues esto es solo un ejemplo. ¿De qué manera podemos sanar con la ayuda del arcángel Zadkiel? Podemos sanar con él a través del perdón. En los últimos años se ha visto cómo perdonando nos liberamos. Entonces el arcángel Zadkiel nos invita a que una buena manera de poder eliminar aquellas emociones tóxicas y contaminantes dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, es sencillamente admitir de que por lo mismo que todos somos seres humanos y estamos aquí en un proceso de aprendizaje, todos nos podemos equivocar y que nadie puede juzgar al otro. Entonces, cuando reconocemos de que la otra persona de repente te ha hecho sufrir por alguna situación, pero que esa persona se ha equivocado en su actuar de alguna manera, todo esa aparente digo, porque todo se debe a una razón más importante que en un principio no la vemos, pues cuando tú te das cuenta de que esa persona se ha equivocado, que te ha causado un sufrimiento, por ejemplo, y a ti te cuesta perdonar a esa persona porque te has quedado enganchado en ese momento de odio, de rencor, de rabia, tú lo que estás haciendo es alimentar esa energía y sigues sufriendo continuamente por eso. Pero el día que tú te das cuenta que no vale la pena seguir recordando ese momento de dolor, de seguir recreando esa situación de rabia, de cólera, de odio, de venganza, de no lo sé, pues te das cuenta de que la otra persona quizás continúa su vida de lo más normal y que esa energía que tú sientes aquí, que te contamina, que te mueve para el otro lado, pues la otra persona ni siquiera la siente, está en lo más normal haciendo su vida y te das cuenta que en realidad
a la persona que le estás enviando todo esto es a ti mismo, que tú sencillamente estás generando esa energía de odio, de rabia, de tensión, y que tú eres el único que te estás alimentando de esa misma energía que tú estás emitiendo. Y finalmente tu cuerpo pues está sintiendo todo ese odio, esa rabia, esa venganza, esa contradicción emocional que al final termina como migrañas, como insomnio, como gastritis, como dolores renales y como otras complicaciones más serias como depresiones, inclusive profundas, y como problemas pues musculares, inclusive como fibromialgias. Entonces, toda esa rabia, toda esa cólera, toda esa falta de perdón que se puede tener hacia otra persona es una energía 100% contaminante. Y por lo tanto, esa enfermedad que tú mismo te puedes originar por falta de perdón, hoy la puedes eliminar. No solo hoy, en el momento que tú lo decidas, en el momento que te sientas preparado a perdonar y a soltar. Aprovecho de recordarles que en mi canal de YouTube tienen varios ejercicios del perdón, inclusive del perdón combinados con la técnica del Ho'oponopono, que es completamente liberadora, sanadora y restauradora. Así que, para sanar, esta semana, el Arcángel Rafael, que te hace consciente que tus emociones también pueden enfermar tu cuerpo y que al estar enfermo tu cuerpo, todos tus cuerpos están enfermos, ¿sí? Cuando tú sanas uno de tus cuerpos, esa sanación que si empieza a nivel energético va a pasar a nivel emocional y del nivel emocional a nivel físico. Que existen actualmente muchísimas terapias, ¿sí? Alternativas y complementarias para ayudarnos a sanar diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos un abanico de posibilidades, pero lo importante, como les dije, es que si encontráis un sanador que labore paralelamente con energías superiores, con energías divinas, con energías angélicas y arcangélicas, es muchísimo mejor. Y por otra parte, una de las mejores terapias para sanar es la del perdón, y eso nos lo complementa el amado Zadkiel Arcángel, que nos dice que cada uno dentro de un grupo familiar está cargando con un porcentaje del karma de la familia. Algunos están cargando con mayor porcentaje y otros no, pero sin embargo, sea cual sea el porcentaje del karma familiar que tú estés cargando, lo puedes liberar con la terapia del perdón. Ahora vamos a ver qué nos dicen los maestros ascendidos para complementar este mensaje que va del 1 al 7 de junio. Y aquí tenemos la carta del maestro El Moria. Bien, el maestro El Moria es un maestro del rayo azul y su mensaje es confía. Su mensaje es mira al futuro con confianza, porque si tú llegas a identificar que dentro de ti hay una energía contaminante que tienes que sanar y que definitivamente se te invita esta semana a iniciar un proceso de sanación personal, libérate perdonándote, perdonando, aceptando que nadie es perfecto, que todos nos podemos equivocar y que de esa manera tú puedes quitarte muchísimos lastres de encima, sencillamente perdonando y soltando, perdonando y soltando, perdonando y soltando, ¿sí? Y una vez que tú has perdonado y que tú has soltado, vas a poder mirar el futuro con esperanza porque te vas a dar cuenta de que puedes confiar plenamente en lo que el universo te pueda poner delante como prueba. Porque cuando empiezas a practicar el perdón a conciencia, en realidad no va a haber nada que te paralice. Recuerdo hace muchos años ya que empecé a trabajar con la terapia del perdón. Fue más o menos en el año 2004 cuando empecé a experimentar muchísimo el perdón en mi vida. Necesitaba definitivamente trabajar con el perdón porque había sufrido una serie de experiencias bastante fuertes y bastante duras desde muy joven. Por lo tanto, si bien es cierto, los ángeles siempre me ayudaron y estuvieron allí quizás para hacer un cambio de pantallas rapidito, pero habían energías que quizás todavía se habían quedado impregnadas en alguno de mis cuerpos y necesitaba liberar.
Cuando conocí la terapia del perdón empecé a practicarlo y me di cuenta de que cuando realizaba este ejercicio, la otra persona tenía algún tipo de reacción hacia mí. Por ejemplo, me buscaba o me llamaba o se comunicaba conmigo o sencillamente era esa otra persona la que buscaba hacer las paces, ¿no? Y yo lo único que había hecho era visualizar a esa persona, hablarle mentalmente, pedirle perdón mentalmente, bendecir a esa persona, abrazar a esa persona, y sobre todo reconocer la luz que había en esa persona, aceptarle tal cual era, darme cuenta que era un ser humano y que no podía juzgar nada. Y después de eso, sencillamente decirle, pues gracias por todo, sigue tu camino, yo sigo el mío y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero cada vez que empezaba a practicar esto con mayor frecuencia, no solo yo me sentía más liberada, sino que verdaderamente se daban resultados en el plano del momento, en el plano presente, en el momento presente. Después que yo empecé a practicar con mucha constancia la terapia del perdón, empecé a recomendárselo a mis pacientes y clientes. Y claro, había mucha gente que en algún momento me decían, pero Chariel, ¿cómo me estás diciendo que le perdone a este desgraciado? ¿O cómo me estás pidiendo que le perdone a ese que me debe tantísimos miles? Y así, ¿no? Y me encontraba con una gran cantidad de gente en mi consulta que me catalogaba muchas veces como esta tía está más loca porque les decía que perdonen. Y era algo que lo sacaba del cuadro porque en realidad se habían encontrado muchas veces con personas que quizás le habían dicho, así no, esa persona te ha hecho daño, pues no, no te preocupes, que nosotros vamos a hacer algo ahora para enviarle a esa persona lo mismo que te envió. O vas a ver, mira, yo te voy a hacer un menjunje, un ritual, un no sé qué, y de esa manera pues tú le vas a tirar abajo a tu enemigo y alimentaban el odio y esto. Y mucha gente cuando empezó a encontrarse en la consulta con una propuesta diferente como la que les daba en esos momentos y hasta el día de hoy además, eh, claro, no les cabía en el cerebro que una excelente manera de liberarse en realidad de un enemigo, entre comillas, porque resulta que ese enemigo es tu mejor amigo porque te está dando la mejor lección para que tú crezcas, era perdonándole. Eh, En estos momentos, después de muchos años de práctica de la terapia del perdón, como les digo, desde el año 2004 que empecé con esto, eh, han sido, no sé, miles de personas que empezaron a perdonar y que empezaron a ver resultados formidables. Gente que les debía dinero, les empezaron a pagar, gente que no se veía durante años, se empezaron a llamar por teléfono poquito a poco para saludarse, parejas que se habían separado, se hacían amigos, armonizaban la relación, padres con hijos, no sé, jefes con trabajadores, vecinos, bueno, es que lo he visto en todos los aspectos, en todas las edades, en todas las circunstancias y los resultados siempre han sido al 100% positivos, no solo para la persona que lo practica, sino también para la persona a quien se le dirige la terapia del perdón. Así que esta semana, queridos amigos, es una semana en donde el universo nos brinda sus mejores energías para iniciar nuestros procesos de sanación personales. Tenemos que reconocer cuál es el área en la que tenemos que iniciar estos procesos. Recordemos que existen actualmente muchas terapias y muchos caminos. Tenemos cantidad de herramientas ahora mismo para poder iniciar estos procesos, pero lo importante es que tú escojas el terapeuta con el que tú sientes ese feeling, con el que tú sientes esa conexión y con el que tú sabes que te va a poder entender y te va a poder dar la mano para ayudarte a liberarte de este proceso. Una de las mejores terapias para sanar es perdonar. ¿Sí? Al perdonarte, perdonas, al perdonar a otros también te perdonas a ti y sobre todo después confiar porque cuando ya empezamos a poner en práctica todas estas herramientas en nuestra vida, podemos confiar en que nuestro futuro definitivamente va a ser muchísimo mejor que antes.
Para completar este mensaje, yo les voy a sacar una carta de las letras del alfabeto hebreo, los 72 nombres de Dios, y vamos a ver qué nos dicen estas cartas para complementar este mensaje. Bien, pues tenemos a las letras Ain, Shin, Lamet. Ain, Shin, Lamet dice: reflexiono sobre la verdad espiritual de que la paz del mundo comienza con la paz en mi propio corazón. Con este nombre acelero mi propia transformación y vigorizo las fuerzas de paz en todo el mundo. Así que amigos, a sanar para que ese proceso de sanación vaya creciendo y se extienda para la paz del mundo y logremos una transformación global, como lo dicen las letras Ain, Shin, Lamet. Y estas son las letras hebreas nuevamente, Ain, Shin, Lamet. Bien, pues bueno, queridos amigos, a disfrutar todavía del sol en Géminis, porque para todos los geminianos este es un mes maravilloso y para el resto aprovechar estas energías universales que son fantásticas. Nos encontramos todavía en luna llena, espero que hayáis lavado sus cuarzos con sal y aprovechen toda esta semana de hacerse sus baños con sal marina. Ya sabéis que podéis encontrar excelente calidad de sales. Yo siempre recomiendo las sales que conozco y utilizo, que no solo son las que posiblemente puedan encontrar a través mío y que yo preparo de los arcángeles, sino también cuentan con excelentes salares en el mundo, como el salar de Uyuni en Bolivia, como el salar de Maras Moray en Cusco, Perú, ¿sí? Como las sales del Himalaya. Todas las sales son excelentes y maravillosas. Los que viven en un lugar que tienen mar, por favor, báñense en el mar estas noches de luna llena y eliminen todas estas energías negativas para que sus cuerpos estén completamente limpios, brillosos, al máximo y puedan ser ustedes vistos en su mayor luz, en su mayor potencial. Bien, queridos amigos, solo invitarlos a seguirme a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, mi canal de YouTube. Gracias por mis nuevos suscriptores y estamos aquí para servirles siempre su amiga Shariel. Y ya saben, me encuentran siempre como Ángeles Shariel. Feliz semana para todos. Namaste.